Buenos días, Julio. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Bienvenido. Yo voy a hacer una breve presentación de tu trayectoria y si quieres tú puedes complementar sobre todo con lo que estás haciendo actualmente. Entonces, Julio Reyes es productor, pianista y compositor, egresado de la Universidad Javeriana, donde fue docente. Durante sus años en Bogotá y en esa época también se desempeñó como compositor de música para televisión y pues de música académica. En 1997 se trasladó a Miami para continuar sus estudios de maestría en la Universidad de Miami y comenzó su carrera como compositor, arreglista y productor para diferentes artistas de música pop en los Estados Unidos, lo que continúas haciendo actualmente. Entonces, no sé si quieres contarnos algo sobre lo que haces actualmente. No, perfecto el resumen, Catalina. La verdad me da muchísimo gusto saludarte después de tanto tiempo y te agradezco inmensamente el interés en eso, en mi carrera y en mi obra. Sí, no, está perfecto. La verdad ha sido ha sido un poco raro toda el curso pues de los acontecimientos porque sí tuve mi formación pues como músico clásico, como pianista, como compositor pero estuve muy cercano siempre de la música popular. Siempre me llamó mucho la idea y la atención de poder llegar a muchísima gente. Y eso fue lo que terminó llevándome, pero digamos que jamás me desconecté como de la arquitectura y de la formación que me dejó la música clásica. Hoy en día, pues sigo haciendo sí, música popular, estoy muy metido en educación y estoy haciendo música para Broadway, estoy haciendo música para películas y sigo de todas maneras haciendo ejercicios de composición que casi que son más como ir al terapista, es como ahí me estoy ahorrando la plata del psicólogo. Ajá. Y es muy, muy interesante lo que estoy viviendo en este momento. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí entrando en materia para hablar sobre la pieza, voy a empezar preguntándote sobre obras tuyas para piano, aparte del Bambuco. ¿Tienes otras obras escritas para piano solo? Sí, tú sabes que tengo, o sea, como una colección como de miniaturas que han sido, sí, han sido como divertimentos que empezaron como ejercicios, pero después tomaron como más formita. Lo que pasa es que siempre he tenido la esperanza de poderlas revisar y llevarlas al sitio donde espero. Tengo música de cámara, tengo una obra una obra que se llama Dúo Concertante para flauta y piano, y sigo experimentando con música para piano solo también. Ok, y ya entrando entonces en materia sobre esta pieza Bambuco, eh, ¿nos puedes contar un poco sobre el momento que estábamos viviendo cuando la escribiste, tanto social como personal, y esa etapa tuya como compositor? Sí, seguro. Muy interesante, era una época de muchísima inestabilidad en Colombia a nivel social, era bastante impredecible todo y hoy en día, después de 25 o 30 años de mirar y en retrospectiva ver esto, pues veo cómo definitivamente ese ambiente estaba condicionando todo mi proceso creativo. Y básicamente en ese aspecto, ¿no? En, en cómo los eventos impredecibles de la vida, que en ese caso eran concretamente pues sí, actos de violencia por todas partes que estábamos recibiendo los que estábamos en esa generación, pues se tradujo inconscientemente en el lenguaje musical. Ese es como el marco, sí, como el marco histórico de ese proceso creativo. Ok, y bueno, entonces hablando ya sobre el contenido de la pieza, hay un escrito tuyo que publicaste en redes que a mí me gusta leer en los conciertos cuando la he tocado, y entre otras cosas dice, bueno, que la habla sobre todo el tema social, pero también habla sobre que la titulaste Bambuco, pero que realmente está más bien inspirada en géneros del Pacífico colombiano, como el currulao, más que en la región andina. Entonces, si quieres ampliarnos un poquito sobre eso del material que usaste.
en realidad hay todo un proceso que hoy en día también me parece muy interesante y ha sido como parte de mi búsqueda la búsqueda esa de una voz propia, y es la posibilidad de convertir estructuras rítmicas, puramente rítmicas, en melodías. Entonces, toda esta pieza sale de una célula que sí que es como más cercana al bambuco del Pacífico, al curulao, y que de ahí partió todo. O sea, es básicamente esa célula rítmica que es tin, 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 tin. O sea, yo como que me puse a improvisar muchísimo sobre esa célula rítmica hasta tratar de encontrar como la traducción melódica de ese motivo puramente rítmico. Y así es como nace la estructura del motivo que es la base de todo el desarrollo motívico y melódico de la pieza. Hay algo que leí, no sé si estás de acuerdo, que leí en una revista de la Universidad Javeriana que dice que incluso en algunos momentos citas el pasaje llanero, o tú, o estás de acuerdo también. Ajá. Y sí, correcto. Muy cercano, son métricas ternarias. eh, Además es fascinante, me metí mucho tiempo a analizar cómo o sea, cómo la música española que llegó a Colombia muchas veces a través del Orinoco, eh, se convirtió, o sea, adquirió una riqueza rítmica justamente al entrar en la incertidumbre de un universo completamente eh, irrepetible y también lleno o sea, de sorpresas, y cómo se enriquece justamente rítmicamente, eh, por ejemplo, toda la música que traían los españoles de esa época. Y eso pasó eso específicamente en la música llanera. Los fandangos del Padre Soler, por ejemplo, si tú oyes un fandango del Padre Soler, vas a reconocer patrones armónicos y rítmicos que son los de la música llanera, pero que simplemente se enriquecieron rítmicamente. Yo tengo la teoría de que la incertidumbre se tradujo en música en síncopa. O sea, Ah, la incertidumbre se vuelve síncopa y lo he podido como, o sea, me ha causado muchísimo interés eso, y, y esto es un poco lo que pasa acá, ¿no? O sea, esto probablemente la estructura del bambuco del Pacífico, del bambuco como tal, pues son estructuras importadas de Europa, pero que se enriquecen rítmicamente o sea, cuando las volvemos orgánicas en nuestro país, y se enriquecen de incertidumbre y se enriquecen se llenan de síncopa, y eso es lo que lo hace tan interesante. muy interesante, gracias. Entonces yo te quería preguntar ahora sobre el lenguaje que utilizas porque mencionas que está muy influenciada por Prokofiev y Ginastera. ¿Cuál dirías tú que es el material melódico y armónico que utilizas proveniente de estos compositores? Sí, es innegable. Y de hecho yo en esa época estaba tocando los preludios amilecianos de Ginastera, y oía muchísimo las sonatas para piano de Prokofiev, especialmente la sonata número 3. Y, y definitivamente eso influyó muchísimo. Politolanidad, eh, eh, pero de todas maneras, o sea, una tonalidad expandida sin perder eso, la atracción hacia un centro tonal. Eso era como, digamos, el panorama de búsqueda creativa en la que estaba en ese momento. Ok. Y bueno, algo nos adelantaste en otra respuesta que nos diste, pero em, para ti, ¿por qué ha sido atractivo utilizar los motivos rítmicos de las músicas propias de Colombia? Yo creo que es el lugar donde uno puede encontrar uniqueness, sin ser, sin ser pretencioso. Hay algo que siempre me ha espantado pues en mi búsqueda creativa, y es la idea de ser pretencioso y de no tener como sí, una voz única. Y yo creo que, Cata, el proceso creativo incluye
una catarsis personal. Entonces, por eso se siente tan orgánico y tan natural explorar sí, en la música que lo rodeó a uno y que hizo parte de su infancia y que hizo parte de sus alegrías, de sus limitaciones de expresión, de todo. Es un proceso psicológico. Entonces me parece más que natural buscar ahí y además que le encuentro una riqueza emocional y una riqueza, o sea, le encuentro mucha relevancia y es algo que he podido mm, percibir cuando la gente lo escucha. Ahí oye originalidad y oye energía y pasión y bueno, todo eso que nos identifica a muchos en Colombia. Ok. Y dentro de tu trabajo como compositor en ese ambiente académico contemporáneo, la producción que tú tienes, ¿qué otra obra tuya podría estar conectada con ese bambuco, como para los que quieren profundizar en investigar sobre tu música y la relación? El dúo concertante para flauta y piano es una evolución de este lenguaje. Ahí, por ejemplo, me fui a explorar en eh, en otras estructuras rítmicas. Estaba oyendo muchísimo Bartók y estaba fascinado como con la inestabilidad rítmica, pero como de los Balcanes y como de Bulgaria, de la música búlgara y todas esas métricas complejas. Me sedujo muchísimo eso, pero a nivel, digamos, armónico y melódico, eh, me concentré mucho en seguir importando recursos y elementos de la música colombiana. Ok. Esta pieza Bambuco, para los que están interesados, está publicada por la Universidad Javeriana, ¿verdad? En un compilado que hizo sobre compositores colombianos. Sí. Pero, por ejemplo, no sé si tú tienes organizado cuando la gente quiera consultar o tocar tus obras, si tú las tienes en un sitio web, o, las partituras, si la gente puede contactarte o si están publicadas otras obras también por la Universidad Javeriana, por ejemplo. La verdad estoy en el proceso de hacerlo Ujú. porque sí, no he tenido el tiempo, pero, o sea, sí hace parte de mis planes concretos en el futuro poder organizar todo, terminar de organizar toda esa parte. Como te decía anteriormente, todavía tengo eh, la esperanza de revisar mucho ese material y darles como una versión final. Y eso definitivamente hace parte de mis planes en el futuro cercano. Ah, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Eso sería todo. No sé si quieres añadir algo y si no, pues terminamos. No, muchísimas gracias a ti, Catalina. De verdad que es una oportunidad muy bonita de reconectarme también con Colombia, con ese proceso creativo. Y yo sí creo que eh, hace muchísima falta seguir explorando con la música colombiana. Tiene una riqueza enorme. Y cuando uno vive fuera del país se da cuenta que sí, todas esas complejidades que nos tocó vivir en esa generación nos enseñaron a apreciar la vida y a celebrarla hasta en la peor de las adversidades. Y me parece que creo que eso hace parte de la misión de los creadores que nacimos en esta vida en Colombia. Perfecto. Muchas gracias por tus palabras. Hasta luego. Con muchísima